Vámonos al capítulo 1 de Primera de Juan. Y a partir del versículo número 1. ¿Okay? Dice, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Vamos a detenernos ahí. ¿De qué está hablando Juan? Muy bien, de Jesús. Y que ellos fueron testigos, porque ellos lo vieron, ellos lo tocaron, lo escucharon. La palabra de vida, el verbo encarnado es Jesucristo. Versículo 2. Esta vida se manifestó, o sea, Jesús se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿De qué sigue hablando Juan? De Jesús. Y cómo vino a este mundo, se manifestó, trajo la vida. Versículo 3. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Muy bien. Versículo 5. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Pregunta, ¿se está hablando de la misma idea o cambió otra idea? ¿Cambió? Cambió. Un poquito, pero cambió. Se sigue hablando de Dios, pero sigue hablando de Dios ahora como Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Versículo 6. Si decimos que estamos unidos a Él, es decir, a Dios, y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay una unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿De qué está hablando Juan? De nuestra relación con Dios. Dios es luz y lo opuesto a la luz son las tinieblas. Dice, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, es decir, el pecado, mentimos. No puede haber una relación entre nosotros y Dios si estamos en pecado. Versículo 7. Pero la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, si yo he pecado, debo de pedir que Jesús me limpie con su sangre para restaurar mi relación con Dios. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Es el mismo tema o ha cambiado? El mismo tema. Está hablando del pecado en nosotros. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Mismo tema o cambió? Mismo tema. Está hablando de nuestros pecados y cómo deshacernos de ellos, confesándolos y arrepintiéndonos y pidiendo que Jesús nos limpie con su sangre. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿Mismo tema o diferente? Mismo tema, el pecado en nosotros. Sigamos al capítulo 2 ahora, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció un sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. ¿Misma idea o diferente? Mismo. Versículo número 3. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. ¿Mismo tema o cambió? Cambió. Ya no está hablando de pecado y cómo tratar con nuestro pecado. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece a su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Ya es otra idea. Entonces, fíjense bien. El primer contexto, devuélvanse al capítulo 1, versículo 1. El primer contexto sería del versículo 1 al versículo 4. Esos 4 versículos es un contexto, contienen una idea central o principal. Cuando ya empezamos en el versículo 5, cambia el tema al asunto de nuestro pecado y cómo tratar con nuestro pecado. Entonces ya empieza otro contexto. Y ese segundo contexto abarca del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. ¿Ok? Y el tercer contexto es en el capítulo 2 a partir del versículo 3. Y podemos ir con el resto de la carta. Continuemos entonces con la identificación de
los diferentes contextos dentro de la carta de Juan, la primera carta de Juan. Entonces, ¿qué obtuvieron para el tercer contexto? Empieza en el versículo 3 y ¿dónde termina? Si obedecemos los mandamientos de Dios, estoy en el versículo 3, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Está hablando de obedecer equivale a amar, ¿verdad? En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. Nuevamente, amar a Dios es obedecer su palabra. Y si le amamos y obedecemos su palabra, vamos a estar en relación con él. Versículo 6. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. O sea, en obediencia a la palabra de Dios. Es el mismo tema. No ha cambiado. Versículo 7. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Vamos a detenernos ahí porque como que cambia, como que no cambia. Entonces, primero se está diciendo que si tú dices que amas a Dios, no lo digas con palabras, dilo con tu obediencia a su palabra. Eso es amor del bueno para Dios. ¿Okay? Y cuando uno está amando a Dios y le obedece su palabra, sus mandamientos, uno está unido con el Señor. ¿Okay? Pero ahora empieza en el 8 diciendo, y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad, no sabe dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Entonces, primero se hablaba de amar a Dios es obedecer a Dios. Y ahora está diciendo, ¿amar a quién? Al hermano. Al hermano. Que viene siendo al prójimo también. Al prójimo, exactamente. Ajá, prójimo. Entonces, primero está hablando de amor a Dios como obediencia. Y acá se está diciendo, mira, no me digas que amas a Dios si odias a tu hermano. Entonces, aunque están relacionados, este ya es un subtema, porque ya no está hablando de amar a Dios, sino está hablando de amar a las personas. Entonces, ahí cambió un poquito el tema. All right? Sigamos leyendo. Versículo 12. Hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. ¿Mismo tema o cambió? Cambió. Muy bien. Porque ya no está hablando de amar a Dios ni de amar al prójimo. Ahora dice, les escribo y habla de tres diferentes categorías de personas a quien les escribe. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, si queremos entender bien este texto, es ¿a quién se refiere con padres, jóvenes e hijos? ¿Se refiere a hombres y mujeres que han procreado y tienen niños? ¿Se refiere a jóvenes de una edad, no sé, de 12 a 20 y tantos años? ¿Y los hijos se refiere a bebitos y niños hasta 11 años? Uno ve las palabras padres, jóvenes, hijos, y lo que viene a la mente son edades. Está dividiendo Juan a personas conforme a edades. Entonces vamos a ver si ese pensamiento es correcto y se aplica. Versículo 2, hijitos, estoy hablando de niños de 2, 3, hasta 11 años. Les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. ¿Tiene sentido? Vamos viendo. Padres. Entonces ya pensamos en una persona más madura, una persona de 20 y tantos años que ha procreado hijos. Les escribo a ustedes porque han conocido al que existía desde el principio. Jóvenes, otra edad. Les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Entonces mi pregunta es, ¿interpretamos esas palabras, padres, hijos y jóvenes, en base a una edad
física, biológica? ¿O a qué se está refiriendo Juan? Entonces, ¿tú estás de acuerdo con Mario que es una edad física? Estamos hablando de fecha de nacimiento, de acta de nacimiento. Algunos son hijitos, otros son jóvenes y otros son mayores, son padres. Y tiene sentido, no digo que esté equivocado, pero yo creo que veamos el contexto para ver si nuestra interpretación es correcta. Por ejemplo, pensemos en los hijitos. Han conocido al padre. Bueno, puede ser que un niño conozca al padre, no tiene nada de malo eso. Jóvenes, han aceptado la palabra y han vencido al maligno. Por lo general nuestros jóvenes no vencen muy bien al maligno. Se desvían de los caminos y agarran para el monte y se meten con todo tipo de pecado, de alcohol, sexo y todo tipo de cosas. Está hablando espiritualmente, ¿no, pastor? Cuando un joven, cuando alguien ya aceptó al Señor, empieza a ser joven. Ya los padres ya son personas maduramente hablando. Esa es la segunda interpretación, Beto. Que ya no pensemos en términos de edad física, sino en términos de edad espiritual. Cuando uno viene a Cristo por primera vez, uno nace de nuevo y es como un bebito, y es un niñito, y empieza a desarrollarse, empieza a crecer, y luego se convierte en un joven y luego termina maduro, una persona adulta, como un padre, una madre. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Como edad física o edad espiritual? Yo creo que tiene más sentido si lo interpretamos como edad espiritual. Vamos a ver, regresemos. Versículo 12. Hijitos, son los que tienen poco en el Evangelio. Les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Pues estas son gente que apenas está dando cuenta que Cristo vino a perdonar sus pecados. Entonces, están en esa edad todavía. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. ¿Cómo estará eso de los jóvenes espirituales que han vencido al maligno? ¿Qué quiere decir Juan con eso? Los jóvenes espiritualmente hablando que han vencido al maligno. Que se han desarrollado, han llegado a una edad de desarrollo mayor. Muy bien, ya no son niños, ya no se dejan llevar por cualquier cosa, por cualquier pecado, ya están fuertes y han podido vencer la tentación, el maligno y todas estas cosas. Este grupo que está aquí ya no hace las mismas cosas que hacía antes. Exactamente, exacto. Ya no son niños espirituales, ya no son bebitos espiritualmente hablando. Yo creo que esa es la interpretación correcta. Habla espiritualmente hablando, no en cuanto a edad física. Y el contexto nos sugiere eso, ¿no? Por eso la importancia de ver siempre el contexto. Bueno, pero ¿dónde dijimos que empezaba ese contexto? ¿Dónde dijimos que empezaba este contexto nuevo? Del 12, ¿verdad? 12. Está hablando de las diferentes personas en diferentes etapas espirituales. Hijitos, padres, jóvenes. Y luego voy al versículo 15. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Pregunta, ¿le sigue hablando los hijitos a los padres y a los jóvenes? Y ya es en general. Entonces ya cambió el contexto. Entonces, lo de las diferentes edades espirituales empezaba en el versículo 12 y terminó en el 14. En el 15 empieza otra idea. ¿Y la idea cuál es aquí? Del 15 al 17. Muy bien. Versículo 18, hijitos, esa es la última hora. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de nosotros. Pregunta, ¿se sigue hablando de lo del mundo, de amar al mundo, o cambió la idea? Cambió. Entonces empieza el cambio en el versículo 18 y se termina en el versículo 19. Versículo 20. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu y todos ustedes tienen conocimiento.
Les escribo pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. ¿Cambió la idea? Tiene algo de relación con lo anterior, porque se habla del anticristo. Versículo 18 dice, ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Te saltas al versículo 21, dice, les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo. Esto está relacionado con lo de arriba. Versículo 24. Por eso guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio, y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Versículo 26. Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos, pero ustedes tienen al Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Pregunta, ¿mismo idea, mismo tema o cambió? ¿En qué sentido? ¿Ya? Todo empieza ahí con los anticristos, y luego versículo 22, el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, y dice, guarda en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo es Dios, que el Padre es Dios. Dice, le estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos. Estos son los anticristos de los que está hablando anteriormente. Ok. Voy ahora al capítulo 3, versículo 1. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Cristo es puro. Sigue hablando del anticristo, de los engaños del anticristo, de permanecer en el mensaje que... No, ¿ahora de qué está hablando? De que somos hijos de Dios y el que el Padre nos ama. Muy bien. Versículo 4. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo como Él es justo. Observa cómo usa la palabra hijitos una y otra vez y le está hablando a toda la iglesia en general. Nuevamente nos confirma que no tiene nada que ver con edad física, sino les habla hijitos en un sentido de cariño, ¿verdad? Que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios, y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son, o quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, los versículos del 1 hasta el 10 es un contexto donde se habla que somos hijos de Dios y como hijos de Dios no debemos de andar practicando el pecado. Es todo un contexto. Ahora acuérdense que estamos identificando dónde empieza un contexto y dónde termina, para que cuando queramos leer un texto de ese contexto sepamos de cuál es la idea y en base a esa idea podamos interpretar correctamente el texto. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Voy a hacer un poquito más del ejercicio y luego ya vemos otras cosas. Versículo 11. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató?
pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Hermanos míos, no se extrañen si los que si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos lo que es el amor porque Cristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. ¿Cuál es la idea en estos versículos? Amarnos los unos a los otros. Amarnos unos a los otros y no odiarnos. Y ahí Juan está interpretando una palabra de Dios, de Caín. Muy bien. Está diciendo que por ser del maligno, y en la palabra nos especifica que era de es una interpretación. Ya. Y anteriormente hizo la separación de a hijos de Dios, hijos del diablo. Y dice, el que es hijo de Dios es el que conoce a Dios, lo ama y ama a los demás. Y el que es hijo del diablo, ese odia a las personas. Versículo 19. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo y que nos amemos unos a otros como el que nos amó. ¿Te das cuenta que es como un resumen de todo lo que estaba hablando anteriormente? Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en eso sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, capítulo 4. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen ser inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el Espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. ¿Sigue hablando de amar al hermano? Sigue el mismo tema, ¿no? ¿Está hablando de amar al hermano ahí? ¿De qué está hablando ahora? No creerle a cualquiera. Muy bien. De probar a una de las profecías que nos dicen nuestros propios hermanos. Por eso no se crean en todo lo que te profetizan. Hay que ver si viene de Dios o no. 2. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Lo relaciono un poco con lo que vimos anteriormente, el anticristo, los anticristos que andan enseñando falsas doctrinas, que andan tratando de engañar al mundo. Y ahora dice, tengan cuidado con todas las profecías que les dicen, porque algunos ni siquiera son profetas de Dios, pueden ser anticristos. 4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo. ¿De quién está hablando Juan? De los anticristos, de los que niegan que Cristo es Dios. Y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Versículo 7. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Entonces ya no se habla del anticristo, otra vez vuelve el tema del amor entre hermanos. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo Jesús al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndonos en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en Él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en Él.
De esta manera se hace en realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Cristo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. O sea, nuevamente lo mismo. Dios es amor. Si estás en Dios, tú tienes que amar. Amas a Dios, qué bonito, pero también tienes que amar a tus hermanos. Y ahí te vas a dar cuenta si eres de Dios o no eres de Dios. Y puedes estar tranquilo que eres hijo de Dios, aun cuando venga el día final, aun cuando salga el castigo eterno del infierno. Versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Nuevamente la prueba del amor. El amor por mis hermanos me dice si realmente yo soy un cristiano. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Pues ya vamos a terminar la carta de una vez. Nomás queda un capítulo. Dice ahí, todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios, y el que ama a un padre ama también a los hijos de ese padre. Nuevamente, ¿dices que amas al Padre? Pues el Padre tiene muchos hijos, son tus hermanos, ámalos. Cuando amas a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, no solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu y la verdad. 3 son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿De qué está hablando ahora? ¿Qué onda con esa onda del agua y la sangre y los testigos? Dice el versículo 6, la venida de Cristo quedó señalada con agua y sangre. No solamente con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu es testigo de esto. 3 son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 están de acuerdo. ¿De qué se está hablando? ¿Y qué onda con eso de los 3 testigos, el Espíritu, el agua y la sangre? Y que están de acuerdo. ¿De qué son testigos? De que Cristo es Hijo de Dios. Muy bien. Por su resurrección. De que Cristo es Hijo de Dios. Pero acuérdense que el anticristo es el que niega a Cristo como Dios. Y aquí está diciendo Juan, la venida de Cristo quedó señalada con agua y sangre. Muy posiblemente agua se refiere al nacimiento a través de María. Tú sabes que cuando una mujer está embarazada y está a punto de dar, se le rompe la fuente y sale agua. Y es cuando nace el bebé. Posiblemente la venida de Cristo quedó señalada con agua, nacimiento, y la sangre cuando Él fue crucificado, su muerte, nacimiento y muerte. Y eso abarca toda la vida de Jesús. Y el Espíritu da testigo de esto. Entonces tenemos 3 testigos, dice, de que Cristo vino y que es Hijo de Dios. El Espíritu Santo, que Cristo nació de una virgen y que Cristo murió en una cruz y derramó su sangre. Ahora, ¿por qué 3 testigos? En el Antiguo Testamento se decía, nunca creas a nada ni a nadie, a menos de que traigas 3 testigos. Entonces aquí se está hablando de, podemos creer que Jesús es Hijo de Dios porque hay 3 testigos que así lo afirman. Para entender eso hay que entender la cultura. Exactamente, y el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el 9, aceptamos el testimonio de los hombres. El testimonio es de un testigo. Es en general, dice, nosotros creemos lo que dicen testigos como hombres, dice, pero el testimonio de Dios es mucho más grande, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Él dijo, este es mi Hijo, es Dios como yo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios
lo hace parecer como mentiroso, porque no creen el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que es Hijo de Dios. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo de Dios tiene esta vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. 13. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Y si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte y por ese pecado no digo que se deba de orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Ah, caray. A mí me han enseñado toda la vida que el pecado lleva a la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este texto? Depende del pecado, lo que se está refiriendo. ¿Ok? ¿Y cuál es el pecado que no lleva a la muerte? Es la pregunta. Esa es la cosa. Un pecado blanco. ¿El pecado contra el Espíritu Santo? Puede ser. La cosa es que ya cambió de tema. Tema. Ya está hablando otra vez de los pecados en la persona y que puede haber dos tipos de pecados. Pero dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense los dioses falsos. Así termina la carta. ¿Ok? Entonces, en estos 5 capítulos de esta carta vimos que hay diferentes contextos. Algunos de ellos están relacionados unos con otros, otros no tienen nada que ver unos con otros. Pero siempre hay una idea que empieza en un versículo, se va desarrollando y termina en cierto versículo. Y para interpretar correctamente un versículo, tengo siempre que considerar su contexto, si no voy a malinterpretarlo. En otras palabras, si no tienes idea de lo que estás leyendo, vuélvelo a leer Exacto. hasta que leas. Ya. Entonces, ahorita, por ejemplo, hablábamos de esa parte donde Juan dice, hijitos, padres, jóvenes. Si no veo el contexto, puedo pensar que le está hablando a gente que tiene hijos, gente que tiene cierta edad. Pero viendo el contexto, habla de personas cristianas en diferentes etapas de su vida espiritual. Entonces el contexto me ayuda mucho a interpretar correctamente la Biblia. ¿Sí está claro eso? Entonces yo le pido que de ahora en adelante usted no lea un versículo nada más de la Biblia, sino que se asegure de leer el contexto de ese versículo para que pueda entender claramente la Biblia.